5 hombres comparten sus alimentos abiertamente y sin restricción. Comparten la intimidad de sus peores hechos, se apoyan, se escuchan, se cuidan las espaldas. Hacen una división del trabajo sobre la base de lo justo y entre los 5 trazan un plan de mutua complicidad que los llevará a resolver uno de los problemas más importantes de su vida. Es decir, hacen un proyecto que beneficiará a todos por igual. En resumen, forjan una comunidad casi perfecta basada en la solidaridad, la amistad, la igualdad y la justicia. El único tono gris que cruza en esta historia casi perfecta es que se trata de 5 delincuentes tramando una fuga. Bienvenidas y bienvenidos, polacos. Le trou, el hueco o la evasión, como se tradujo al español, es uno de los grandes clásicos del cine internacional y hay quienes opinan que es la mejor película francesa de todos los tiempos en el género carcelario. En lo personal no soy muy dado a establecer esta clase de juicios porque creo es muy subjetivo y con toda seguridad habrá más de una película meritoria de esta valoración. Lo que sí puedo decir es que es una cinta que se disfruta de principio a fin y que te deja pensando. Es la historia de una fuga contada desde una perspectiva literaria, esto es, que busca por un lado que el espectador no solo vea, sino que lea las imágenes, y por otro lado, estas imágenes van más allá de las interpretaciones simplistas del bien contra el mal. Otro de los elementos de valor de la obra es que se trata de la adaptación de una novela inspirada en un caso real. De hecho, José Giovanni, el escritor de la novela, estuvo preso en la Salud y la Santé, que es la prisión en la que sucedió esta historia. Aunque no fue uno de los participantes en la fuga, fue alguien que conoció la historia y parece que a los personajes reales y decidió documentarla. Por si fuera poco, en el rodaje participa en uno de los roles principales, uno de los actores reales de la fuga. Es fácil de identificar, es el que tiene un dedo mutilado. En síntesis, a los valores estéticos del lenguaje propio del cine de arte o de calidad al menos, se suma la perspectiva literaria, las actuaciones y los elementos de realidad con que se estructura el contenido. A propósito del contenido, creo que el valor central de esta cinta está en el tratamiento que se le da al tema de la solidaridad. En esta historia se deja ver que la solidaridad estrecha vínculos, fortalece la amistad, promueve prácticas de equidad e igualdad, de protección y fortaleza de los grupos frente a los riesgos de la vida o los peligros que rodean a las personas, pero aquí podemos ver que el grupo es fuerte gracias a la solidaridad y la empatía. En este sentido, queda claro por qué la solidaridad es un valor universal, pero como dijimos al principio, los héroes de la película son delincuentes, excepto por el quinto de ellos, Gaspard, que se supone llega por una situación accidental y una mujer despechada. El punto es que la fuga es la mejor o quizá la única opción para el quinteto, y para ello es necesaria la complicidad, la secrecía y el apoyo mutuo a partir de una división equitativa del trabajo para ejecutar el plan maestro, lo que significa que la solidaridad no se reduce solamente a un simple valor, sino que a la vez es una estrategia de fortalecimiento y supervivencia de grupos o comunidades. He ahí el primer dilema moral que la cinta nos plantea. Porque es importante mencionar que el director nos acerca a la humanidad de este quinteto de malhechores y logra colocarnos de su lado. Aprendemos a sentir empatía para con ellos. Nos excita al ver los progresos del plan en medio de un clima de permanente tensión, de suspenso. Vivimos su estrés, admiramos su ingenio y vivimos la esperanza de volver a ver la luz. Porque el director desde el principio nos encierra en la prisión con los personajes. El primer dilema es que uno termina por justificar la fuga de 5 criminales. El segundo dilema moral que nos plantea la obra es que terminamos por no saber qué es más importante, si los intereses individuales o los del grupo, a pesar que ya vimos que en grupo estamos más seguros y tenemos más fuerza para confrontar los azares y vicisitudes de la vida. No contaré el final para quienes no la hayan visto, pero uno de los personajes al final tiene frente a sí este dilema. La cuestión es que, aunque sigue siendo circunstancial, este dilema se presenta a partir de otro dilema que el director nos plantea: el de la institucionalidad frente a la supervivencia de la solidaridad y el fortalecimiento comunitario.
En la actualidad vivimos en sociedades completamente institucionalizadas, es decir, que tenemos nuestras necesidades resueltas por el mercado y la protección por el Estado. En apariencia no nos hace falta la comunidad para nada, por ello tanta individualidad, pero la necesidad comunitaria trasciende las finalidades políticas y se centra en las necesidades de supervivencia. Imaginemos un grupo de cavernícolas defendiéndose de una helada o un tiranosaurio rex. Es un decir. Si hay un viejillo loco separando al grupo, generando desconfianza entre el grupo, ese grupo morirá porque no podrá trazar un plan de defensa y ataque coordinado para defenderse. En la actualidad, la comunidad no nos ayuda para defendernos del clima o de tiranosaurios rex, pero sí de los embates del mercado, porque el mercado lucha para restar derechos. El mercado nos quiere vender la salud, la educación, vaya, todo lo que sea vendible. En este sentido es que la comunidad nos sirve para defender nuestros derechos e intereses civiles y gremiales. Aquí entonces el tercer dilema. ¿Hasta dónde se justifica que las autoridades corrompan a algunos integrantes de grupos para lograr sus objetivos institucionales? Porque esta corrupción le enseña a las comunidades que no es posible confiar en otros. En tiempos de aparente protección institucional parece entendible, pero ¿y si la autoridad es el principal riesgo y peligro de la comunidad? ¿Y si la política es el principal factor de empobrecimiento, de inseguridad? ¿Y si la autoridad es la que realmente está matando a ciertos grupos o llevando a otros al límite de las posibilidades de supervivir? ¿Y si la política es la que te guió a delinquir, es decir, con sus proyectos e ideas que no te tomaron en cuenta, que te dejaron en la indefensión total y que te excluyeron del sistema de salarios y recompensas? ¿Y si esa autoridad que te encarceló fuera un delincuente como tú, pero de cuello blanco, vaya, que se enriqueció con los recursos del Estado? Este creo que es el dilema principal si lo enfocamos en el caso mexicano, ahora que sabemos que las instituciones están penetradas por el crimen organizado. ¿Cómo es que un potencial criminal puede condenar a otro criminal solo porque no es su amigo o no delinque en la misma línea de delitos? Ya para terminar, creo que es una película que hay que ver al menos una vez en la vida, y para lanzar otro anzuelo que invite a verla, hay una escena que se basa en el tiempo real. El director te mantiene por varios minutos, que en el cine es demasiado, viendo una acción continua que en la calle te podría matar de aburrimiento, pero no solo no te aburre, te mantiene al borde del suspenso por la forma en que están estructuradas las circunstancias. Y de ahí en adelante te mantendrá de tensión en tensión hasta que finalmente te dará un suspiro, un momento de paz y de esperanza. El problema es que unos instantes después te pondrá en un momento cumbre del estrés y suspenso, y el problema es que te dejará con preguntas incontestables, como por ejemplo, ¿qué habrá pasado con Gaspard? ¿Le habrán cumplido? ¿O la condición socioeconómica genera diferentes tipos de solidaridad? Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.